Bueno, en este video se hablará sobre los elementos sintéticos y el colisionador de partículas. Elemento químico. Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única, clasificada con el número atómico. Aun cuando ésta pueda desplegar distintas masas atómicas, es un átomo con características físicas únicas. Aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química, en otras palabras más simples. Bueno, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo son algunos de los elementos químicos de los que estamos formados y que junto a varias decenas más completan la lista de ingredientes esenciales de toda materia del universo. Son átomos o moléculas con diferente número de protones, neutrones y electrones. Pero, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde se crean? Pues poco después del Big Bang, la gran explosión con la que inició el universo que conocemos, se formaron los elementos más simples a partir de las partículas básicas como el neutrón, protón y electrón. El hidrógeno es el componente básico de las estrellas en sus fases iniciales y es el combustible que éstas van quemando por procesos de fusión a lo largo de su vida, dando lugar así al helio. De esta combustión, cuando el hidrógeno se va agotando, las fuerzas de expansión que genera la combustión se debilitan y la fuerza de gravedad pues gana. Entonces la estrella se contrae por el efecto superior de la fuerza de la gravedad, lo cual produce un calentamiento de su centro. Y este calentamiento crea reacciones nucleares que son capaces de quemar el producto anterior, que es el helio, dando así lugar a un nuevo producto que es el carbono. Y también el helio se agotará, lo que permitirá que sucesivas reacciones de este tipo vayan generando elementos químicos más pesados, como lo son el magnesio, el sodio, el neón, el oxígeno, azufre y fósforo, hasta llegar al hierro, que es el elemento límite que puede formarse de esta manera, ya que su fusión no libera energía. Bueno, ¿y cómo salen de las estrellas? Pues los chisporreteos de estas, de millones de kilómetros de longitud, y su explosión final en forma de supernova, extienden toda esta materia en forma de elementos químicos por el universo, de los cuales nosotros y el resto de cosas que existen estamos formados. Podemos decir por lo tanto que provenimos de las estrellas y que ellas son la caldera en la que se forma la materia del universo. Y también el helio se agotará, lo que permitirá que sucesivas reacciones de este tipo vayan generando elementos químicos más pesados, como lo son el magnesio, el sodio, el neón, el oxígeno, azufre y fósforo, hasta llegar al hierro, que es el elemento límite que puede formarse de esta manera, ya que su fusión no libera energía. Bueno, ¿y cómo salen de las estrellas? Pues los chisporreteos de estas, de millones de kilómetros de longitud, y su explosión final en forma de supernova, extienden toda esta materia en forma de elementos químicos por el universo, de los cuales nosotros y el resto de cosas que existen estamos formados. Podemos decir por lo tanto que provenimos de las estrellas y que ellas son la caldera en la que se forma la materia del universo. Toda esta materia en forma de elementos químicos por el universo, de los cuales nosotros y el resto de cosas que existen estamos formados. Podemos decir por lo tanto que provenimos de las estrellas y que ellas son la caldera en la que se forma la materia del universo. Estrellas y que ellas son la caldera en la que se forma la materia del universo. La propiedad de los elementos. Toda la tabla periódica está estructurada según la configuración electrónica, que es la verdadera responsable de las propiedades de los elementos, ya que los electrones se encuentran en la corteza del átomo y están involucrados en las reacciones químicas. Se encuentran en la corteza del átomo y están involucrados en las reacciones químicas. Elemento sintético. Es un elemento químico que no aparece de forma natural en la Tierra y solo puede ser creado artificialmente.
Hasta el momento se han creado 26 elementos sintéticos, los que van desde el número atómico 95 hasta el 118. Todos son inestables, descomponiéndose con vías medias que van desde 15,6 millones de años a unos pocos cientos de microsegundos. Bueno, el primer elemento descubierto a través de la síntesis fue el tecnecio. Este descubrimiento llenó un vacío en la tabla periódica, y el hecho de que no existan isótopos estables de tecnecio explica su ausencia natural en la Tierra, teniendo el isótopo de tecnecio de vida más larga, el TC98, con una vida media de 4,2 millones de años. Ningún tecnecio queda desde la formación de la Tierra, solo trazas minúsculas de tecnecio se producen de forma natural en la corteza terrestre, como un producto espontáneo de la fisión del uranio 238 o por captura neutrónica en menas de molibdeno, aunque el tecnecio está presente de forma natural en estrellas gigantes rojas. El primer elemento sintético descubierto fue el curio, sintetizado en 1944 por Glenn T. Seward, Ralph James y Albert George, mediante el bombardeo de plutonio con partículas alfas. Los descubrimientos del americio, berkelio y el californio le siguieron muy pronto. El einsteinio, el fermio, fueron descubiertos por un equipo de científicos dirigidos por Albert George en 1952, mientras estudiaban los restos radiactivos de la detonación de la primera bomba de hidrógeno. Los isótopos descubiertos fueron el einsteinio 253 con una vida media de 20,5 días y el fermio 255 con una vida media de alrededor de 20 horas, pues es un tiempo bastante corto. Otros 5 elementos que fueron primero creados artificialmente, por lo tanto considerados sintéticos, aunque más tarde se descubrió que aparecían en forma natural en cantidad de trazas, entre ellos el plutonio, que fue sintetizado en 1940. Generalmente los elementos sintéticos son reactivos y se desintegran pues rápidamente en otros más ligeros, que poseen vías medias tan cortas en comparación con la edad de la Tierra. Estos átomos de los elementos sintéticos solo se producen en la Tierra mediante experimentos que involucran a reactores nucleares o aceleradores de partículas, vía fusión nuclear o absorción de neutrón de masa de absorción. Y el fermio 255, con una vida media de alrededor de 20 horas, pues es un tiempo bastante corto. Otros 5 elementos que fueron primero creados artificialmente, por lo tanto considerados sintéticos, aunque más tarde se descubrió que aparecían en forma natural en cantidad de trazas, entre ellos el plutonio, que fue sintetizado en 1940. Generalmente los elementos sintéticos son reactivos y se desintegran pues rápidamente en otros más ligeros, que poseen vías medias tan cortas en comparación con la edad de la Tierra. Estos átomos de los elementos sintéticos solo se producen en la Tierra mediante experimentos que involucran a reactores nucleares o aceleradores de partículas, vía fusión nuclear o absorción de neutrón de masa de absorción, en comparación con la edad de la Tierra. Estos átomos de los elementos sintéticos solo se producen en la Tierra mediante experimentos que involucran a reactores nucleares o aceleradores de partículas, vía fusión nuclear o absorción de neutrón de masa de absorción. El gran colisionador de hadrones o acelerador de partículas. Es un acelerador y colisionador de partículas, como muy bien lo dice su nombre. Está ubicado cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza. Fue diseñado para colisionar haces de hadrones, más exactamente de protones, de hasta 7 teraelectronvoltios de energía, teniendo como propósito principal examinar la validez y límites del modelo estándar, el cual es actualmente el marco teórico de la física de partículas, del que se conoce su ruptura a niveles de energías altos. Bueno, el complejo colisionador del CERN, por sus siglas, que costó 9.000 millones de dólares, está situado en una profundidad de 175 metros y su complejo de túneles discurre a lo largo de 27 kilómetros de circuito. Los científicos involucrados en el proyecto afirman que el laboratorio fue construido bajo tierra
debido a que la corteza de la Tierra ofrece protección contra la radiación. Este colisionador está compuesto por unos 9600 superimanes, 100.000 veces más potentes que la fuerza gravitacional de la Tierra, que disparan los protones hacia una pista circular a velocidades alucinantes. Las bobinas de los imanes están compuestas por 36 hebras enrolladas a 15 milímetros cada una de ellas, compuesta a su vez por entre 6.000 y 9.000 filamentos individuales que tienen un diámetro de 7 micrómetros. La longitud del colisionador requiere 7.600 kilómetros de cable, lo que equivale a unos 270.000 kilómetros de hebras. Gracias a estos superimanes, las partículas alcanzan el 99% de la velocidad de la luz. Los descubrimientos. En 1983, gracias al acelerador de partículas llamado supersincrotrón de protones, los científicos descubrieron los bosones W y Z, las partículas elementales que median en la fuerza débil. El bosón W tiene dos variantes con la misma masa, pero cargas eléctricas opuestas, mientras que Z no posee carga. Su descubrimiento fue esencial para avanzar en el modelo estándar, y por ello sus descubridores, Carlo Rubbia y Simon van der Meer, fueron galardonados con el Nobel en 1984. Uno de los misterios de la cosmología es la forma en que la materia existe a pesar de la presencia de antimateria en el universo, ya que las dos tienden a aniquilarse entre sí. A primera vista, las leyes de la física deben ser las mismas si una partícula se destruyera con su antipartícula, un concepto conocido como la simetría de paridad de carga, pero los físicos nucleares James Cronin y Val Fitch del CERN fueron capaces de demostrar que la paridad de carga es violada, y ello explica que a pesar de todo el universo exista. Por este descubrimiento ganaron el premio Nobel en 1980. La antimateria se compone de partículas que tienen la misma masa que una partícula de materia, pero con carga eléctrica opuesta. Cuando la materia y la antimateria se combinan, se aniquilan entre sí, liberando enormes cantidades de energía. En 1995, los científicos del CERN lograron crear una forma de antimateria llamada antihidrógeno, una versión con carga negativa del hidrógeno. Sin embargo, la antimateria chocó con la materia y fue aniquilado antes de que los científicos pudieran estudiarla. En 2010 se logró crear y acorralar el antihidrógeno por alrededor de una sexta parte de un segundo, y en el año 2011 se mantuvo la antimateria durante más de 15 minutos. Quizás uno de los más conocidos, y es que por fin fue hallado el esquizosón de Higgs, la última pieza del rompecabezas en el modelo estándar de la física de partículas, y que tardaría varios meses en confirmarse, definitivamente, causando un gran revuelo mediático. Este hecho histórico para la ciencia le valió el Premio Nobel de Física 2013 a Peter Higgs y a Francois Englert, los predictores de la existencia de este bosón. Ahora bien, los peligros que esconden los experimentos llevados a cabo en el acelerador de partículas. La partícula de Dios encontrada por el CERN podría destruir el universo, escribió Steve Hawking en el prefacio del libro Starmus, una colección de conferencias de científicos. El científico alerta de que el bosón de Higgs podría volverse inestable a niveles muy altos de energía, lo que podría causar el colapso instantáneo del espacio y del tiempo. Pero Hawking no es la única voz que predice una posible catástrofe. Si el CERN continúa en el carril de la aceleración atómica, el astrofísico Neil deGrasse sostiene que este experimento podría hacer que el planeta explote, mientras que Otto Rüssler, profesor alemán de la Universidad de Tübingen, que presentó una demanda contra este laboratorio gigante, afirma que esta instalación podría desencadenar la formación de un pequeño agujero negro que, en caso de descontrolarse, podría destruir el planeta. Bueno, y no siendo más, me despido y muchas gracias por ver este video.